Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más oscuros y convulsos de la historia de España, la Guerra Civil. Un conflicto que, ojo, no solo partió el país en dos, sino que acabó siendo una especie de ensayo general para lo que vendría después, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver qué pasó exactamente. Y aquí está la clave de todo. La pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un golpe de Estado militar, que se suponía que iba a ser cuestión de días, de un plumazo, se convierta en una guerra brutal de 3 años? ¿Qué falló para los golpistas y qué resortes se activaron para que España se fracturara de esa manera tan violenta? Bueno, pues vamos a intentar responder a eso. Venga, pues vamos al lío. Todo arranca con la idea de un golpe militar. Un plan que en teoría era sencillo. Un movimiento rápido, contundente y tomar el poder. Pero claro, una cosa es lo que pone en el papel y otra muy distinta es lo que pasó en realidad. Y lo que pasó fue un caos absoluto. A ver, lo que se había diseñado como una operación quirúrgica, un golpe fulminante, se va de las manos en apenas unas horas. El levantamiento empieza en Marruecos el 17 de julio y de ahí salta a la península, extendiéndose como un reguero de pólvora. Pero aquí viene el giro. La respuesta del gobierno de la República es totalmente inesperada. ¿Qué hace? Disuelve el ejército en las zonas donde ha fracasado el golpe. Y esto es fundamental. Decide armar al pueblo, a las milicias de los partidos y sindicatos. ¿El resultado? Pues que el golpe no triunfa del todo, pero tampoco fracasa. Lo que consigue es partir España en dos zonas enfrentadas. Y fijaos en lo que pasa en Cataluña, porque es un ejemplo perfecto de este fracaso parcial. El general Godez, uno de los cerebros del alzamiento, llega a Barcelona pensando que va a ser un paseo, pero se encuentra con una sorpresa mayúscula. No solo la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se mantienen leales a la República, sino que las calles se llenan de gente, una movilización popular brutal de los sindicatos y partidos de izquierda. Al final, Godez tiene que rendirse y hasta hablar por la radio para anunciarlo. Esto demuestra hasta qué punto la resistencia de la gente de a pie fue clave, decisiva, en esos primeros momentos. Vale, entonces tenemos la situación. El golpe ha fracasado en su plan de tomar el poder rápidamente, pero ha triunfado en algo terrible, que es romper el país en dos. Se dibuja una línea en el mapa y de repente hay dos Españas. Pero, ¿quiénes eran exactamente? ¿Quién estaba en cada lado? Vamos a verlo. Por un lado tenemos al bando sublevado, el que se llamó a sí mismo Bando Nacional. Aquí el núcleo duro son los militares, pero cuentan con el apoyo de las clases altas, los grandes terratenientes, los católicos más conservadores, los monárquicos como los carlistas y, por supuesto, los falangistas. Su lema, por así decirlo, era la defensa de la unidad de España y de la religión católica. Y al otro lado, el bando republicano, una mezcla mucho más heterogénea, la verdad. Aquí encontramos desde las clases populares, obreros, campesinos, hasta la clase media, intelectuales, artistas. Un frente muy amplio que, en ese momento inicial, tenía un único objetivo común: defender al gobierno legítimo de la República. Y en medio de todo esto, un factor se vuelve absolutamente central: la religión. En la zona republicana, sobre todo al principio, se desata una violencia anticlerical tremenda. Se queman iglesias y miles de sacerdotes, monjas y frailes son asesinados. Esta persecución hizo que la Iglesia Católica, de forma casi unánime, se pusiera del lado de los sublevados. Y no solo eso, sino que calificó la guerra como una cruzada por la fe. De repente, el conflicto ya no era solo político o social, se había convertido para muchos en una auténtica guerra santa. Claro, y lo que empieza como un conflicto interno, muy rápido deja de serlo. La Guerra Civil Española se convierte en el centro de atención de toda Europa. Se monta un supuesto comité de no intervención para que los países no se metan, pero vamos, fue un paripé total. Porque mientras las democracias como Francia o Reino Unido miraban para otro lado, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini vieron su gran oportunidad. Empezaron a mandar armas, aviones y tropas para apoyar a Franco. Para ellos España era el campo de pruebas perfecto para su armamento. ¿Y la República? Pues se encontró bastante sola. Su principal apoyo vino de la Unión Soviética y de esos miles de voluntarios de todo el mundo que formaron las famosas brigadas internacionales. Y para que nos hagamos una idea de lo decisiva que fue esta ayuda extranjera desde el minuto 1, pensemos en esto. Estamos hablando del primer gran puente aéreo de la historia militar, aviones alemanes e italianos transportando a las tropas de élite de Franco, el ejército de África, desde Marruecos hasta la península. Sin esa operación, sin esos aviones, es muy probable que el golpe se hubiera quedado estancado en África y hubiera fracasado. Así, sin más. Fue absolutamente clave para que la rebelión sobreviviera y se extendiera. Pero la cosa se complica todavía más, porque no solo había una guerra entre los dos bandos, no. Dentro de cada bando, especialmente en el republicano, se estaba librando otra guerra, una guerra interna, a veces silenciosa y a veces a tiros, por el poder y por decidir qué rumbo tomar. Vamos a centrarnos en el lado republicano, que es donde esto fue más evidente. Con el golpe, el poder del Estado se pulveriza. Y de repente, los sindicatos, los anarquistas, los partidos de izquierda
controlan la calle. Y ahí surge el gran dilema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos centramos solo en ganar la guerra contra Franco, dejando la revolución para después? ¿O aprovechamos este momento único para hacer la revolución social ya mismo, colectivizar las fábricas, las tierras? Esta tensión, esta duda entre guerra o revolución, fue una bomba de relojería que acabó estallándoles en las manos. Y esa bomba de relojería, como decía, explotó. El ejemplo más brutal son los hechos de mayo de 1937 en Barcelona. Imaginaos la escena, una guerra civil dentro de la propia guerra civil. Anarquistas y los comunistas anti-estalinistas del PUM por un lado, y por otro, los comunistas prosoviéticos y las fuerzas del gobierno pegándose tiros en pleno centro de Barcelona. Gente que se suponía que eran aliados contra el fascismo, matándose entre ellos por el control de la ciudad. El resultado fue un desastre, más de 200 muertos y, sobre todo, la alianza antifascista rota para siempre. Fue una herida de la que ya no se iban a recuperar. Y ahora viene el contraste, que es brutal. Mientras en el bando republicano se mataban entre ellos, ¿qué pasaba en el bando nacional? Pues justo lo contrario, nada de divisiones. Desde el primer momento hubo un movimiento claro y sin piedad hacia la unificación. Un solo objetivo, concentrar todo el poder en una única persona. Y esa persona, claro, fue Francisco Franco. Su ascenso fue meteórico y absolutamente implacable. En octubre del 36 ya es nombrado jefe del Estado y generalísimo de todos los ejércitos. Unos meses después, por decreto, fusiona a todos los grupos políticos que le apoyan, falangistas, carlistas, etc., en un único partido. Y ya en el 38 forma su primer gobierno. Fin de la discusión. Aquí está la gran diferencia y probablemente una de las claves del resultado de la guerra. División y luchas internas en un lado y unidad de hierro impuesta a la fuerza en el otro. Y claro, esta diferencia tan grande entre un bando y otro se notó y mucho en el frente. El ejemplo más claro y más trágico es la batalla del Ebro. Fijaos en este número, 120.000. 120.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos de ambos bandos. Una auténtica sangría. La batalla del Ebro fue, sin duda, la más larga, la más masiva y la más sangrienta de toda la guerra. Fue el último gran intento de la República por cambiar el rumbo del conflicto. Pero lo que empezó como una ofensiva sorpresa se transformó en una batalla de desgaste brutal, en un auténtico infierno en la tierra, como decían los que lucharon allí. Cuando los republicanos tuvieron que retirarse, su ejército estaba prácticamente destrozado. La guerra, militarmente hablando, estaba decidida. Después del desastre del Ebro, el ejército republicano ya no tenía capacidad para resistir. El final era solo cuestión de tiempo. Así que vamos a ver cómo se llegó a ese final y, sobre todo, qué significó la victoria de los nacionales para el país. El golpe de gracia fue la ofensiva sobre Cataluña a principios de 1939. Una vez que Cataluña cayó, con toda su industria y su conexión con Francia, la República ya no tenía nada que hacer. Se desmoronó. Y el 1 de abril de 1939 llegó el famoso último parte de guerra de Franco. La guerra ha terminado. 3 palabras que ponían fin a la lucha armada. Pero, como se vería muy pronto, el fin de la guerra no significó la llegada de la paz. Inmediatamente después de la victoria, se empezó a construir un Estado completamente nuevo sobre las cenizas de la República, un régimen de partido único, liderado por Franco, que se inspiraba claramente en la Italia fascista. Y su primer objetivo fue borrar por completo cualquier cosa que sonara a república. Se anularon todas sus leyes, se acabaron las libertades de prensa o de reunión, se prohibieron los sindicatos y los partidos políticos y, por supuesto, se devolvió a la Iglesia Católica un poder y un estatus enormes. Aquí no se buscaba la reconciliación, para nada. El objetivo era la victoria total y la humillación del vencido. Y una de las consecuencias más inmediatas y terribles de esa victoria fue el exilio. Es difícil de imaginar, pero solo en los primeros meses de 1939, con la caída de Cataluña, casi 500.000 de personas cruzaron la frontera con Francia a pie. 500.000. Familias enteras, soldados, políticos, huyendo de la represión que sabían que se les venía encima. Fue, literalmente, un país entero en la carretera. Pero lo trágico es que al llegar a Francia no encontraron precisamente una bienvenida. Todo lo contrario. Las autoridades francesas se vieron desbordadas y la solución fue meter a cientos de miles de refugiados en campos de concentración improvisados. El más famoso es el de la playa de Argelès-sur-Mer. Imaginaos, miles y miles de personas hacinadas en la arena, rodeadas de alambre de espino, sin apenas nada. Para muchísimos, ese fue el principio de un exilio larguísimo, que para algunos duró toda la vida. Al final, si pensamos que una guerra civil es como un país discutiendo consigo mismo a gritos, la guerra de España terminó de la peor forma posible. No hubo un diálogo, no hubo un acuerdo. Simplemente, una de las dos voces fue silenciada a la fuerza, y lo fue durante casi 40 años.
La gran pregunta que queda en el aire y que llega hasta nuestros días es qué tipo de cicatrices deja una paz que se construye sobre el silencio de la mitad de un país.